Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre las lesiones medulares y sus consecuencias graves que pueden llegar a tener cuando se presentan. Las paraplegias o las hemiplejías y después, cuando es más grave, las cuadriplejías son lesiones medulares importantes que usualmente tienen consecuencias graves sobre la persona. Hay varios factores que podrían desencadenar una lesión traumática. Entre ellos puede ser un accidente de tránsito, puede ser una caída, puede ser también a consecuencia de un acto violento. Hay enfermedades crónicas que podrían afectar la médula espinal, entre ellas, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Estas lesiones medulares a menudo resultan en limitaciones físicas importantes que se pueden acompañar no solo de debilidad, sino de la pérdida de funcionalidad, ya sea parcial o total, de una o varias extremidades, siendo la cuadriplegia la expresión más severa. Hoy, junto a Michelle Villasís, abordaremos este tema desde una visión médica, pero también humana. Hola, Michelle. Hola Esteban, amigos en casa, bienvenidos. En este programa también conocerán cómo es el proceso de rehabilitación y cómo la tecnología puede hoy en día ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Antes de empezar, salimos a las calles a preguntar sobre este tema y esto nos dijeron. Tal vez usted sabe la diferencia entre cuadriplegia y paraplegia. No, exactamente no. ¿Sabe tal vez las diferencias entre la cuadriplegia y la paraplegia? La paraplegia parece que es de las personas con discapacidad. Refiriéndose un poco a la paraplegia, supongo que es cuando una persona pierde la movilidad de dos de sus extremidades, a diferencia de la cuadriplegia, que supongo que es de sus 4 extremidades completas. Tal vez usted sabe la diferencia entre la paraplegia y la cuadriplegia. No. La cuadriplegia son las 4 extremidades y la paraplegia son las 2 de abajo, las extremidades. Tal vez sabes qué tipo de analistas son los que tratan estos temas. No sé, tal vez me viene a la mente un fisioterapista. El neurólogo. ¿Qué tipo de enfermedades? Traumatología. No, imagino que el neurocirujano, el traumatólogo. ¿Y cree que una persona con este tipo de enfermedades puede volver a caminar? Una persona con cuadriplegia creo que no, pero tal vez una persona con paraplegia sí. Creería que sí, o no sé. Creería que sí. Pues vean ustedes que una lesión medular es una lesión de la médula espinal, una lesión muy compleja. Esta médula recorre un canal que está en nuestra columna vertebral y es la que transporta la médula espinal, pues las señales nerviosas que van desde nuestro cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo. Vean ustedes que estas lesiones medulares son aquellas lesiones que lo que hacen es impedir la transmisión pues de la actividad eléctrica hacia las partes distales de nuestro cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que entre 250,000 hasta 500,000 personas sufren o han sufrido un tipo de lesión medular en todo el planeta. La mayoría de estas lesiones pues, se producen en personas jóvenes, usualmente entre los 30 a los 40 años de edad, y en hombres principalmente por los factores de riesgo y por las actividades que desarrollamos que tienen casi el doble de probabilidad de sufrir una lesión medular que pues la contraparte, en este caso, las mujeres. Estas lesiones causan una interrupción, como lo dijimos, de la comunicación nerviosa desde nuestro cerebro, que es quien comanda todos nuestros movimientos voluntarios, hacia el resto del cuerpo. Es decir, es como que ustedes visualicen tal vez un cable. Cuando yo corto el cable, pues la transmisión eléctrica no puede encender, por ejemplo, una luz. En este caso, la señal de mi cerebro no puede mandar la señal, por ejemplo, a mi brazo para que éste se mueva. Es decir, es un tema que es muy importante, ya que estas lesiones, si es que son completas, usualmente terminan en una incapacidad funcional permanente. ¿Por qué? Porque las células nerviosas no se regeneran, al menos generalmente hablando. Vean ustedes que hay lesiones que tienen mejor pronóstico que otras, especialmente las que son incompletas. Hay diferentes tipos de lesiones según su gravedad y el daño nervioso. Las lesiones completas causan una incapacidad total, mientras que aquellas incompletas permiten algún grado de conducción nerviosa viable y estas usualmente tienen mejor pronóstico por la rehabilitación que recibe el paciente. Vean ustedes que según la región del cuerpo afectada, pues estas lesiones medulares pueden clasificarse como, por ejemplo, una hemiplegia o una parálisis de un lado del cuerpo, la paraplegia,
que es parálisis usualmente de la parte inferior de nuestro cuerpo, o la cuadriplejía, que es la versión más grave, que es cuando nuestros brazos y nuestras piernas, inclusive de nuestro torso hacia abajo, está totalmente paralizado. El pronóstico de estas lesiones medulares pues depende de varios factores, entre ellos el nivel de gravedad. Una lesión muy alta definitivamente es mucho más severa. La edad del paciente también es importante debido a que tiene más tiempo de rehabilitación. Las lesiones completas tienen peor pronóstico que las incompletas y definitivamente pues ven ustedes que aquellas que han perdido función nerviosa total son usualmente las más difíciles de recuperar. Sin embargo, hay casos en los que incluso una lesión completa en algunas personas puede llegar a recuperar ciertas capacidades funcionales a través de la terapia física y ocupacional. Ahora vamos a ver algunos tips que ha preparado Michelle Villasís al respecto de este tema. Veamos. ¿Qué hacer en el hogar si un familiar sufre una lesión medular? Prevención de escaras. Mantener la presión disminuida en diferentes lugares. Puedes colocar almohadillas para mantener la posición. Ejercicios de pierna. Recuerda que los huesos largos necesitan peso, por eso puedes sostener el pie. Toma la rodilla y haz presión hacia el tobillo. También, toma la rodilla y empuja hacia la cadera. Estas actividades las puedes realizar de 10 a 20 repeticiones en 3 series. Ejercicio miembro superior. Ponte en posición de saludo de mano, sostén su codo y realiza la pronosupinación, es decir, el movimiento de rotación entre los músculos del antebrazo. Mantén la posición de saludo de mano y ahora busca la extensión del codo y después flexiona. Levantar de forma segura. Para sentar a una persona de manera muy fácil y correcta, flexiona ambas rodillas. Ponlas cerca de la orilla de la cama. Pasa tu brazo para sostener su cuello y su escápula y tu otra mano colócala por la parte de atrás de las rodillas. Saca los pies de la cama y cuando bajen, rueda para que pueda sentarse. Una vez sentado, mantén la rodilla flexionada. Apoya su mentón en tu hombro y levántalo sosteniéndolo de las axilas. En todo momento, las rodillas del fisioterapista o del auxiliar se apoyan con las rodillas del paciente para estabilizar el movimiento. Estabiliza la pelvis, controla la postura. Manejo intestinal. Este puede ser un problema frecuente, por lo que debes ayudar para que exista un movimiento intestinal en un horario regular. Mantén hábitos saludables de alimentación, dietas baja en grasas y alta en fibras. Hacer que el paciente beba abundante cantidad de agua, que realice actividad física regular. Un tema complejo, pero la investigación alrededor de las lesiones de la médula espinal ha ofrecido varias vías prometedoras para futuros tratamientos y ojalá posibles curas. Ven ustedes que hay formas regenerativas donde se utilizan células madre que han proporcionado en algunos casos cierta evidencia, es decir, hay un potencial de la restauración de la función nerviosa. Las neuroprótesis, los exoesqueletos son otros de los avances dentro de estas interfaces neuronales robóticas que brindan una esperanza para la independencia de movilidad de estos pacientes. Ahora le vamos a dar paso a Michelle para que nos adelante qué tendremos en el siguiente bloque. Después de la pausa conoceremos la increíble historia de Sebastián Carrasco, un deportista que sufrió una lesión medular, pero ha logrado impresionantes méritos. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Continuamos con el programa y ahora vamos a ver algunas preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Michelle, cuéntanos qué inquietudes tiene la ciudadanía. Esteban, revisemos la primera pregunta. Esta dice, ¿qué pasa cuando la médula espinal está dañada? Bueno, la palabra dañada es un poco ambigua. En general, el cuerpo puede someterse a distintas presiones. Por ejemplo, un traumatismo temporal va a inflamar la médula y el médico, pues en este caso el neurocirujano, va a prescribir un tratamiento antiinflamatorio. Cuando la médula lamentablemente ha sido seccionada completamente, pues la regeneración, al menos ahora, pues sigue siendo prácticamente imposible. Veamos la siguiente. Así es, veamos otra pregunta que nos hicieron llegar en Twitter. Esta dice, ¿cuánto tarda en regenerarse la médula espinal?
A diferencia de, por ejemplo, nuestro hueso, a diferencia de otros tejidos, pues la médula ósea, que está llena de neuronas, estas tienen una incapacidad usualmente de regenerarse cuando nosotros llegamos a la edad superior, tal vez a los 3 o 5 años. La neuroplasticidad es muy importante en etapas tempranas del periodo embrionario y en los niños, pero en los adultos, lamentablemente, las fibras nerviosas se demoran muchísimo en regenerar y en la mayoría de los casos no se regeneran. Y por eso es que las personas que tienen algún tipo de lesión, pues su pronóstico en general es muy malo, aunque el futuro es esperanzador. Hay una última pregunta que nos llegó a través de las redes sociales y dice lo siguiente: ¿cómo recuperar la movilidad en las piernas? Bueno, por ahora no tenemos un tratamiento absoluto. Hay algunos casos que han sido exitosos donde se han utilizado algún tipo de terapia génica, algún tipo de células madres, pero principalmente estos exoesqueletos, es decir, es un esqueleto externo que ayuda a que la persona se pare y se movilice, pero a través de una especie, si se quiere, de robot externo. Por ahora, pues, la rehabilitación es fundamental, el tratamiento médico y continuar con esperanzas de que en algún futuro cercano, pues, tengamos la cura contra la lesión medular. Ahora es momento de revisar las preguntas que llegaron desde las calles. Escuchemos la primera. Doctor Esteban Ortiz, ¿qué tipo de terapia puede recibir una persona con una lesión de la médula espinal? Bueno, lo principal, la terapia física, la rehabilitación y la terapia ocupacional. Son personas que pueden ser excelentes trabajadores, son personas que necesitan tener movilidad del resto de su cuerpo, son personas que requieren tratamientos oportunos, ocupacionales y físicos. Es decir, requieren que ellos estén en constante entrenamiento para que la musculatura de, por ejemplo, el tronco superior se fortalezca, ya que la del tronco inferior, por ejemplo, en el caso de una paraplegia, pues no se puede mejorar. Tenemos una segunda pregunta, veamos qué dice. Doctor Esteban Ortiz, ¿una persona con lesión de médula espinal debe cambiar sus hábitos de alimentación? Sí, en la mayoría de las lesiones medulares, esperando que no sea completa, pues podría permanecer todavía, digamos, el esfínter anal, pues funcional. Sin embargo, en la mayoría de las lesiones medulares, pues el esfínter puede verse afectado. Y este es un problema porque el control de los esfínteres en estos pacientes pues requiere un entrenamiento y obviamente esto viene de la mano de una dieta balanceada y una dieta regular, con horarios para que estos pacientes pues puedan tener una vida lo más cercana a lo normal. Según un estudio realizado en 2014, 453 ecuatorianos sufrieron lesión medular traumática. La mayor fueron en pacientes masculinos de 25 a 44 años. Las causas más frecuentes, accidentes vehiculares y caídas. Hoy les quiero invitar a conocer la historia de Sebastián Carrasco, un gran deportista que ha dejado en alto el nombre de nuestro país a pesar de que sufrió una lesión medular. Una vez alguien dijo: vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante, admira las cosas bellas del camino. Esta nueva aventura la guía Sebastián, mejor conocido por sus amigos como el Zuco Carrasco, un aventurero a tiempo completo, alegre, valiente, padre de familia y un apasionado por la escalada en roca. Pero para llegar a esa etapa, su vida tuvo que pasar por un fuerte episodio. Su historia comienza en 2015. Como un día normal, entrenaba para su siguiente escalada. El 8 de agosto yo estaba haciendo unas prácticas en un sistema de cuerdas y tuve una mala comunicación con mi compañero. Hice un salto desde una torre a 12 metros de altura. Yo creí que él me tenía asegurado y no fue así y tuve una caída de 12 metros hasta el piso. Por un momento su vida se frenó. Varias semanas estuvo en cuidados intensivos. Sus piernas nunca volvieron a reaccionar. Clínicamente soy cuadraplégico porque no he podido recuperar todavía al 100% la fuerza en mis manos, en especial en mi mano derecha tengo menos fuerza, pero a pesar de eso tengo parálisis en mi cuerpo desde el pecho para abajo, es decir, yo no siento nada. Sebastián pasó del miedo a la tristeza, de la culpa a la rabia y de la frustración a la aceptación. Yo creo que para alguna persona que está empezando en este proceso, creo que lo más importante es
tener el valor, ser valiente para aceptar lo que es una discapacidad, no hay que tenerle miedo. A pesar de su discapacidad no se quedó ahí. Pese al miedo, soñó sin barreras. Buscó un nuevo deporte. En un viaje a Europa descubrió las sillas adaptadas. Tengo esta handbike, que es una bicicleta que es básicamente una bicicleta estática, entonces hago una hora y media de esto. Y también hay días en que hago mucho fortalecimiento con pesas o ligas. Esto hago 2 días a la semana. Al poco tiempo, a bordo de una de ellas, compitió en los 15 kilómetros de una famosa carrera quiteña. Luego vinieron maratones de Miami, Nueva York. Participó en el Ironman de Manta. Llegó a la cima del Cayambe. Para mí nunca ha sido algo que me ha llamado la atención, pero estaba compartiendo con personas con y sin discapacidad. Y en 2019 vino un nuevo reto, enorme en su vida: conquistar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Con 2 años de preparación y ayuda de un equipo, Sebastián coronó. El montañista paralímpico logró la hazaña en su bicicleta de mano en menos tiempo de lo estimado. Sebastián nos demuestra que ser diagnosticado con una discapacidad no es un limitante. Las peores barreras están aquí, en nuestra cabeza, y poder romper esas barreras, limitaciones, creo que es mucho mejor. Una vez más, vive tu vida como si subieras una montaña. Sube despacio, firme y disfruta cada momento. La vista desde la cima siempre será el regalo perfecto tras el viaje. Ven ustedes las palabras del Suco Carrasco. Gran aprendizaje, mucho esfuerzo y hoy por hoy pues tiene una vida normal. Michelle. Luego del corte comercial nos acompañará Rodrigo Villasís, médico neurocirujano, con quien vamos a seguir ampliando este tema. Volvemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos en la última parte del programa y contamos con la presencia de un colega neurocirujano, el doctor Rodrigo Villasís, a quien le damos la bienvenida. Doctor Villasís, las lesiones medulares son comunes en nuestro contexto. Bienvenido. Esteban, muchas gracias por la invitación. De hecho, son bastante frecuentes en el país. ¿Y debido a la causa de violencia o, como nos decías tras cámaras, hay niños también que nacen con lesiones medulares? ¿Cuál es la razón principal? En la parte de lesiones medulares tú tienes un sinnúmero de causas, ¿no? Las más principales, por así decirlo, es el trauma en sí. Accidentes de tránsito, caídas, agresiones físicas, arma blanca, armas de fuego, que últimamente son muy frecuentes. Seguidas de lesiones tumorales, que pueden ser otras las causas, fracturas por diferentes enfermedades y, como lo mencionaste, en niños recién nacidos, el famoso mielomeningocele, que te genera un daño desde el nacimiento en muchas ocasiones. Y bueno, nosotros hemos visto que pues, el Suco Carrasco nos contó su experiencia, pero es un tema muy complejo desde lo humano, desde lo médico, el manejo en general. Después de una lesión conlleva mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer a nivel hospitalario? Es decir, llega una persona con una fractura, se ha chocado, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? A ver, hay muchos estudios, ¿no? Y algunos no son concluyentes sobre el uso de esteroides en las etapas tempranas del trauma raquimedular. ¿Qué es lo que hacemos cuando un paciente te llega a la emergencia secundaria a un trauma raquimedular? Primero, obviamente, es la estabilización en todos los componentes. Y segundo, es tratar de hacer una fijación dependiendo si tenemos o no hay fracturas con inestabilidad. Y la fijación muchas veces no es para recuperar funcionalidad. La fijación es para poderle mover al paciente y evitar todo lo que se viene después de un trauma raquimedular. Porque una cosa es el trauma y otra cosa son todas las cosas posteriores que el paciente y la familia pasan. Correcto, porque mucha gente, claro, el miedo principal cuando uno ve un accidente en la calle es no le tope al paciente, déjele, por el miedo precisamente. ¿Es esa realmente una preocupación que se tiene que tener para cuando una persona, por ejemplo, ha tenido un trauma grave? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? En un trauma grave es preferible que la gente que quiere ayudar no le movilice al paciente hasta que llegue el personal adecuado. Al tratar de darle la vuelta al paciente, podemos lesionarle. Ahora, si estamos en situaciones de riesgo, líquidos que se derramaron, riesgos de incendios, la idea sería tratar de, en ese momento, priorizar qué es lo principal en ese momento. Correcto. ¿Sí? Entonces, y tratar de movilizarlo en bloque. Debería ser importante que pues, nos entrenemos en eso. Exactamente. Ahora, en el Ecuador,
¿Existe alguna forma de tratar la lesión ya instaurada? Porque esto es algo que se habla mucho, ¿no? La gente le tiene mucho miedo a las lesiones medulares porque precisamente tienen no sé si llamarlo un mal pronóstico, pero la recuperación es muy limitada. ¿Cuál es esa diferencia entre la paresia, entre la plejía y cuáles son los mecanismos de tratamiento? Bueno, muy buen tema, ¿no? Diferenciar entre plejía, que es la pérdida total de la movilidad, y paresia, que viene siendo la disminución de la fuerza, ¿ya? En esta paresia tenemos grados, hay una escala que nosotros vemos, fuerza muscular. Entonces, si está menos de lo normal que 5, decimos que ya es paresia. Si no mueve nada, es plejía. Es la diferencia. En cuanto al tratamiento en sí, como habíamos conversado, es un tratamiento que lleva un conjunto de especialidades, no es una sola especialidad, ¿no? Es emergenciólogo, es en quirófano anestesiólogo, es el cirujano de columna, que puede ser neurocirujano o traumatólogo. Correcto. Terapia intensiva, y luego viene la parte más importante de todo esto, que es la terapia física, la rehabilitación. Y ven ustedes que es importante entender que este tipo de lesiones pues conllevan una disminución en lo que nosotros llamamos como calidad de vida, es decir, el paciente que tiene estas lesiones va a requerir muchos cuidados. La cuadriplegia tiene una mortalidad alta. ¿En cuánto tiempo la gente realmente aumenta esa mortalidad? Mira, solo el hecho de que el paciente esté cuadripléjico y vaya a terapia intensiva nos ocasiona que el paciente va a estar ya en riesgo de unas infecciones respiratorias. Y estas infecciones respiratorias al paciente, al no poder manejar sus secreciones, complican mucho la situación. Hay pacientes que no te sueltan el ventilador, quedan dependientes de un ventilador. Hay pacientes que logran recuperarse, pero obviamente con su cuadriplejía pueden hacer zonas de presión escaras y estas se pueden infectar. Correcto. Entonces, es un sinnúmero de cosas. Decirte que se va a recuperar un paciente con una cuadriplejía que tú le has visto y no tenemos buenos resultados al tratamiento inicial, es muy difícil, es extremadamente difícil, y ahí está el hecho de nosotros conversar con la familia y explicar la situación. Perfectamente. Sí, para que ellos tengan en cuenta y no se hagan falsas expectativas porque me dijo tal persona, otra persona, hay que hacer esto. ¿Y el futuro, tú cómo le ves? Están haciendo muchos estudios en cuanto a cirugía de columna, tratar de hacer esto. El problema es que todavía no se tiene la tecnología suficiente para hacer estas conexiones que en algún momento intentaron. No sé si viste el caso de la persona que quería trasplantarse de cuerpo porque tenía un daño. Obviamente eso todavía no tenemos tecnología suficiente como para poder hacer eso en ninguna parte del mundo. Estaban tratando de inventar unos dispositivos Bluetooth que te dice, bueno, hasta aquí tengo funcionalidad y de aquí abajo hay la lesión. Tratemos de hacer este bypass, pero todavía no tengo esta funcionalidad total. Entonces, todavía es malo el pronóstico funcional, hablando, ¿no? Y vean ustedes, es un tema definitivamente complejo y para eso nos llama a nosotros a la prevención. En 20 segundos, ¿qué mensaje le das a la gente en términos de prevención? Cuidado. Netamente es un cuidado personal, tratar de exponernos demasiado. Si sabemos que estamos en peligro por la situación que estamos pasando de inseguridad, tratemos de evitar el alcohol, tratemos de evitar riñas. Así es, la prevención ante todo. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. ¿En dónde te encontramos? Bueno, mi número de contacto, que ya lo va a salir. Yo atiendo en varias partes, presto atención en el sur de Quito, atiendo en el centro y en los valles, principalmente. Ya saben ustedes, amigos, los neurocirujanos solamente se enfocan en la parte nerviosa, pero también manejan todo el tema pues del trauma tanto craneal como de la médula espinal. Y esperamos ustedes pues que se cuiden para evitar más de estas lesiones. Sin embargo, les invitamos a ustedes a que nos sigan la siguiente semana. Hablaremos sobre un tema relacionado a la ceguera. No duden en escribirnos y hacernos llegar sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec o también a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.